Amigos de Mundo 40, tenemos oportunidad de conversar en esta ocasión con la secretaria ejecutiva de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas en el estado de Veracruz, Namiko Matsumoto Benítez, a quien le agradezco en primer término el que nos conceda parte de su tiempo, parte de su agenda para conversar de temas que hoy me parece muy importante atacar con la sociedad. Al contrario, muchísimas gracias por el espacio. Pues es muy importante hablar hoy de qué es la comisión, cuáles son sus rangos verdaderos de acción, porque en los últimos días, y ya hablaremos de los casos específicos en un momento más, pero en los últimos días ha sido objeto de señalamientos severos la comisión de la que formas parte, Namiko. Ha sido muy fuerte prácticamente un enjuiciamiento de la opinión pública acerca del quehacer de esta Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas. Efectivamente, mira, como lo he dicho en cada uno de los foros en que me he presentado y siempre me pregunto si a lo mejor no he sido lo suficientemente clara al señalar cuáles son las funciones que tenemos encomendadas constitucionalmente, y por eso me siento doblemente agradecida porque esta es una oportunidad más de precisar que la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas es un órgano constitucional autónomo cuya función principal es la de brindar medidas de protección a todo aquel periodista que su vida, su integridad, su libertad se encuentre amenazada con motivo del ejercicio de la libertad de expresión. Es decir, todos sabemos que el ser humano, los periodistas, los contadores, los médicos, además, por supuesto, de desarrollar su ejercicio profesional, pues se proyectan en distintos ámbitos. Con esto te quiero decir que no necesariamente una agresión a un periodista es por el ejercicio de la libertad de expresión. Claro. En ese sentido, la función de la comisión está establecida muy claramente constitucionalmente en la ley y el reglamento que rige nuestro actuar. Nuestra competencia se surte cuando esta agresión, esta amenaza pone en riesgo la integridad del periodista, pero que la razón sea el ejercicio de la libertad de expresión desde el periodismo. Claro, sin embargo, aquí es donde precisamente se viene toda esta vorágine de críticas hacia la comisión, Namiko. El hecho de que si yo periodista, yo comunicador, no denuncié o solicité la intervención de la comisión para un caso en específico que atente contra mis derechos como periodista, como comunicador, obviamente pues la comisión no tiene una bolita de cristal, no es adivina, no puede tampoco pasarse por ciertos marcos legales que eventualmente irían en contra de mis propios derechos, el que me vigilen o el que me cuiden cuando no lo he solicitado así. Entonces, ahí pareciera que radica en buena parte mucha de la crítica de la que es objeto hoy la comisión, Namiko. Fíjate que es muy oportuno tu comentario, justamente porque siempre he dicho que si en la comisión tuviésemos una bola de cristal, con toda seguridad, a nadie le hubiera ocurrido nada. Es decir, si tuviéramos esa bola que nos dijera quién está en riesgo, ¿no? A nadie le hubiera ocurrido nada. Para que la comisión pueda actuar, la ley dice claramente que tiene que ser a petición de parte. Y quiero ser muy clara porque cada vez que señalo esto, se ha malinterpretado. He leído que dicen, la secretaria ejecutiva le echa la culpa a los periodistas de no saber o no conocer el marco jurídico de actuación. No los responsabilizo. Por eso estoy hoy aquí y por eso me presento en cada foro en que me hacen favor de invitarme, justamente porque la responsabilidad de precisarles a los periodistas cuál es el marco de actuación es de la comisión y yo lo asumo de esa manera. Claro. Así es que efectivamente la ley desde la Constitución, es decir, desde la normativa misma que crea el organismo señala que solo podemos actuar a petición de parte. Esto quiere decir que
no se traduce en que la comisión esté esperando a que el periodista vaya y peticione. Cuando nosotros conocemos o se hace pública alguna amenaza, alguna agresión, nosotros buscamos inmediatamente al periodista, le decimos cuáles son los protocolos que aplicamos, cuál es nuestra competencia, cómo podemos apoyarlo, y si el periodista acepta expresamente, eso sí es una exigencia legal, la intervención de la comisión, inmediatamente se despliegan todos los protocolos. Hasta el día de hoy, ningún periodista que ha accionado los protocolos de la comisión ha sufrido posterior a esto una agresión o se ha materializado la amenaza. Pero sí es necesario que se comprenda esto, porque la comisión no podría implementar una medida que pudiera incluso resultar invasiva para el periodista. Pensemos, por ejemplo, que en el análisis de riesgo de un periodista determinado, nosotros detectáramos la necesidad de ponerle una escolta. Una escolta es una medida invasiva, ¿no? Es una persona que te va a estar acompañando las 24 horas del día. No podríamos hacerlo sin el consentimiento expreso del periodista, porque estaríamos vulnerando varios derechos, entre ellos su derecho a la privacidad. Así es, la vida privada, personal. Exacto. Por eso es que en la lógica de la ley se requiere la aceptación expresa de parte del periodista. Y aquí es donde tenemos que hablar del caso más reciente y multicitado, Namiko, que es inevitable que lo tratemos. Sí, claro. El caso del compañero Espinosa, el caso de la Narvarte en la Ciudad de México, que precisamente vuelve a detonar las plumas de muchos colegas que han señalado inefectividad de la comisión, inactividad de la comisión y prácticamente obsolescencia en los procedimientos de la comisión, cuando a lo mejor no es o no debiera ser tan severo el juicio en virtud de que en su momento ustedes conocieron del caso de Espinosa, hablaron con el colega hoy difunto y en su momento le ofrecieron los esquemas o protocolos que establece la organización. Efectivamente, así es. En las dos situaciones en que él, con una diferencia temporaria, por supuesto, en que él señaló haber sido en un primer caso objeto de una agresión y después de amenazas, la comisión lo contactó y él declinó que la comisión iniciara procedimiento alguno. Por razones, por supuesto, que nosotros respetamos, y mal haría yo ahora, el compañero lamentablemente perdió la vida, ¿no? Yo, la verdad es que lo único que podría decir al respecto es que él decidió, por razones personales, las expresó incluso públicamente, dijo que desconfiaba de la comisión, y eso es algo que todo el mundo ha visto la entrevista que él dio. Nosotros respetamos esa posición, pero además legalmente no podíamos hacer más. Sí, ha sido muy clara al explicar esa parte. Yo te tengo que preguntar esto, aprovechando tu presencia aquí, Sí, claro. Ante todas estas críticas, ¿sirve o no sirve la comisión, Namiko? Mira, hace unos días justamente leía yo un testimonio de un periodista que fue atendido en la comisión por un caso muy serio. Evidentemente no puedo dar mayor detalles porque los procedimientos son confidenciales. Hay secrecía, claro. Claro, él lo puede hacer como lo hizo público, porque él es el titular de sus datos personales, De sus y él, casos, de él sus puede cosas, disponer claro, de esa información libremente, como lo hizo, señalando justamente que él acudió a la comisión en un caso que revestía bastante gravedad y que fue atendido inmediatamente, y que todo este tiempo los protocolos han estado vigentes, y que él realmente reconoce la labor que hace la comisión y que cumplimos con la función que tenemos encomendada a cabalidad. Y te hablo de un compañero que tuvo la necesidad de acudir a la comisión. Lo cierto es que este tipo de organismos de inicio no tendrían que existir, ¿no? Pero no vivimos en un mundo ideal. Si así fuera, tampoco tendría razón de existir la Comisión de Derechos Humanos, ni la estatal, ni la nacional, porque si solo el marco legal, si todos los ciudadanos, todos los seres humanos
nos sometiéramos voluntariamente al marco legal, viviríamos en el paraíso. Luego entonces, ¿no? Hay circunstancias que hacen necesaria la existencia de este tipo de organismos, y a mí me parece que en ese sentido, quienes han acudido a la comisión han encontrado la respuesta institucional que merece, pero que además estamos obligados a proporcionar. Claro, y que además hoy se genera un enjuiciamiento prácticamente terminante en los medios, en las redes sociales, donde pues ya se señala a responsables, se habla fuertemente del gobernador del estado, se habla fuertemente de funcionarios del gabinete, sobre todo del área de seguridad de este gobierno estatal, y yo creo que aquí vale la pena preguntarle si la comisión de la cual forma parte Namiko Matsumoto está ahí para defender al gobernador, para defender al secretario de Seguridad Pública, para defender al fiscal general del estado, porque bueno, de alguna forma, en algunas críticas pareciera que estuviese confabulado un esquema de protección o de justificación a los hechos, Namiko, y creo que vale la pena que nos comentes al respecto. Fíjate que he leído justamente esas críticas. La comisión, en la ley, ¿no?, está definido como un órgano constitucional autónomo, y efectivamente, ¿no?, tenemos autonomía técnica, presupuestal y de gestión. En cada uno de los casos que ha tocado a partir de que existe la comisión, porque hay que decir que la competencia temporal de la comisión se suscribe a partir de que fue creada en adelante, ¿sí? Hacia atrás, o sea, retroactivamente estamos impedidos de actuar. Sin embargo, en cada uno de los casos que ha ocurrido ya dentro de la competencia temporal de la comisión, por supuesto, tú puedes entrar a la página de la comisión y podrás constatar que se ha condenado enérgicamente cada uno de estos lamentables sucesos, y se ha exigido a las autoridades que investiguen, por supuesto, y que en el momento procesal oportuno se sancione, se procese, juzgue y sancione a los responsables. O sea, no es que, como decía alguien por ahí, en esta ocasión me haya puesto ruda contra la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Eso me parece que, claro, eso me parece que es no dar un seguimiento real, ¿no?, a lo que la comisión... A otros señalamientos. Exacto, a lo que la comisión ha hecho. No es el papel de la comisión defender a nadie más que a los periodistas. Ese es el único papel que tenemos encomendado. Y en ese sentido se han generado, como todo organismo nuevo, ¿no?, la ley es perfectible, los marcos legales son perfectibles. En la práctica te vas dando cuenta, ¿no?, de algunas carencias, y lo que hemos hecho nosotros, con aprobación del Pleno, por supuesto, es generar una serie de mecanismos alternos que puedan responder a otras vulnerabilidades de los periodistas. ¿Qué te quiero decir con esto? No todas las vulnerabilidades de los periodistas tienen que ver con cuestiones de que se resuelvan con medidas de protección. Hay otro tipo de vulnerabilidades que padecen y que nosotros hemos generado esquemas para atenderlas a través de medidas de atención, a través de gestiones. Por ejemplo, el área jurídica no solo hace acompañamientos en denuncias, ¿no?, que eso es naturaleza penal, cuando se configura un delito donde el sujeto pasivo es un periodista. Yo dije, bueno, si tenemos un departamento jurídico, explotémoslo, aprovechémoslo, de tal suerte que se atiende en materia laboral, en materia civil, claro. En fin, se dan orientaciones en todas las materias para darle mayor utilidad a esa área que finalmente está pensada para servirlos a todos ustedes. A través de las gestiones se han resuelto muchísimos problemas de los periodistas que no tienen que ver con cuestiones de seguridad. Estoy hablando de gestiones ante la Secretaría de Salud, ante la Secretaría de Educación Pública, ante la Secretaría del Trabajo, en fin, sí, ¿no? claro. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de hacer es generar un esquema de atención integral al periodista. Namiko, te tengo que preguntar, ¿qué viene para la comisión
en los plazos y lapsos que todavía tienen al frente de este organismo, ¿qué viene y qué crees que le corresponde hacer hoy por hoy a los nuevos legisladores federales, a los diputados locales y eventualmente a quienes también estamos inmersos en el proceso de comunicación? ¿Qué nos corresponde hacer a cada parte? Tú que has visto este asunto desde adentro y que conoces las entrañas del tema, ¿qué es lo que hace falta que se haga desde afuera? Me parece que lo que hace falta es generar esa sinergia entre todos los actores que deben involucrarse para generar mejores condiciones para el ejercicio del periodismo. Hace un momento te decía, no todas las vulnerabilidades del gremio tienen que ver con cuestiones de seguridad. Claro. Estoy convencida, porque lo vivo todos los días con los compañeros periodistas que peticionan, ¿no? y que presentan la problemática en particular de que se trate. Me parece que, por supuesto, el gobierno tiene una obligación fundamental, que es generar las condiciones de seguridad para todos los periodistas. Pero no solo para los periodistas, el gobierno tiene la obligación de generar condiciones de seguridad para todos los ciudadanos. Pero bueno, la población objetivo de la comisión son los periodistas y por eso claro, hago una referencia particular a ellos. Los empresarios, por supuesto, también tienen un compromiso con el gremio, generar mejores condiciones de trabajo, brindarle seguridad social. Mira, por supuesto, es lamentable y gravísimo que un periodista pierda la vida, ¿sí? Bajo el esquema de un homicidio. Pero también es doloroso y grave que un periodista pierda la vida porque no tiene acceso a la seguridad social. Así que los empresarios también deben ocuparse y preocuparse por generar mejores condiciones laborales para los periodistas. Y la comisión, por supuesto, desde la función que tiene encomendada. A mí me parece, el propio gremio, el propio gremio también tiene responsabilidad. A mí me parece que si todos los actores involucrados generamos estas sinergias, podremos lograr avanzar mucho más rápido en generar estas condiciones que todos queremos para el periodismo. Lo cierto es que la comisión se ha preocupado, ahora mismo el Pleno le encargó hace un tiempo a uno de los comisionados un estudio sobre la situación laboral de los periodistas que estamos utilizando para hacer alguna propuesta legislativa en esa materia. Yo estoy personalmente involucrada con otro compañero comisionado en generar esta propuesta que ojalá pueda concretarse, porque finalmente nosotros podemos hacer la propuesta, pero depende de los legisladores aprobarla, aprobarla o no, ¿no? O sea, estamos trabajando. A ver, cuando nos dimos cuenta que el diseño institucional de la comisión era una comisión reactiva, es decir, ocurre la amenaza y entonces actuamos, decidimos que era necesario el Pleno. Cuando digo decidimos me refiero al Pleno de la comisión y tu servidora, que era muy importante generar un esquema preventivo que permitiera atender, ¿no?, las situaciones antes de que se presentaran. Y bueno, se creó un programa preventivo en el que fundamentalmente incorporamos a reporteros de la fuente policíaca, y en este momento tenemos incorporados 36 periodistas. También, por supuesto, a todos los de la fuente se les ofrece su incorporación, pero solo quien acepta se incorpora. Y se le dota de una serie de herramientas tecnológicas que permitan que ante cualquier amenaza ellos puedan hacer uso de ellas e inmediatamente la comisión en tiempo real tenga conocimiento y pueda coordinarse con las instancias competentes para generar un operativo que permita que la amenaza disminuya, o no se materialice, claro, ¿no? Y tenga un resultado irreparable. Claro, y hoy bueno, tenemos, yo creo que de manera muy reciente, los casos tanto de Espinosa en la Narvarte como de Santos Carrera en la zona de Orizaba, ¿no? Que finalmente son quizá los casos más recientes, ¿no? Los que están ahí aún en boga,
en los medios, y que finalmente llevan nuevamente a que la comisión sea señalada, sea criticada, sea atacada. Yo te pregunto, ¿hay tranquilidad en ti, en los miembros de la comisión, o cómo se sienten ante este escenario? Porque no debe ser cómodo, Namiko, enfrentarse con lo que se dice en los medios, con lo que se ve o se lee en las redes sociales, y al final de cuentas con lo que la gente en la calle comenta y opina. Yo te pregunto, ¿cómo se sienten ustedes con todo esto? Bueno, yo te puedo hablar por mí, claro, ¿no? Yo te puedo hablar por mí. Mira, a mí me parece que la crítica debe ser tomada positivamente para mejorar. Todo organismo es perfectible, sin la menor duda, yo soy una convencida de que el servidor público debe estar abierto a la crítica, pero no solo abierto a la crítica, debe ser tolerante a la crítica, porque finalmente, voluntariamente nos hemos subido a la palestra pública. Si no te gusta, bájate, vete a tu casa y nadie va a hablar de ti, ¿no? Entonces, yo soy muy tolerante con la crítica, bastante tolerante, y acepto todo aquello que sirva para mejorar la institución, que, como te señalo, es perfectible. Es decir, todavía pueden seguirse haciendo cosas que modifiquen y que amplíen su marco de actuación. Lo que sí es, digamos, un poco doloroso, diría yo, es que la crítica trascienda la función que estás desempeñando para irse ya a un plano de descalificación a la persona, de lesión a la dignidad de la persona, ¿no? Porque finalmente, digo, eso en nada abona al debate público, ¿no? ¿A quién podría, por ejemplo, interesarle si haber alguna vez servido una taza o 2 o 3 de café en el Poder Judicial me hace apta o no para ser secretaria ejecutiva de la comisión? Digo, yo entiendo, créeme, entiendo este mundo androcentrista en el que nos movemos. Lo entiendo perfectamente porque lo padezco un día sí y otro también, Eso lo padezco todos los días. Y bueno, lo entiendo, no lo justifico. Entiendo que viene de una tradición, de una formación, de una cultura, ¿no? En que todo gira alrededor del hombre, y las mujeres que llegamos a un puesto público, en el mejor de los casos, es porque somos parientes de alguien, amigas de alguien. En el peor de los casos, nos tildan con el apócope de prostitutas o una serie de calificativos, ¿no? Y eso es una realidad. No lo dice Namiko Matsumoto, lo dicen todos los estudios de género que hay en ese sentido, ¿no? Y por eso creo que se ha tenido que ir implementando toda esta perspectiva de género, igualdad sustancial entre hombres y mujeres. Entonces, esa parte, digamos, que va más allá de la crítica del ejercicio de tu función, del señalamiento de errores particulares en el ejercicio de tu función, esa parte, pues sí, digo, dejaría uno de ser humano, ¿no? Perderías tu humanidad si dijeras que no, una situación de estas no puede llegar a lastimarte, ¿no? Te pregunto, ¿tiene algún tipo de miedo, de temor, Namiko Matsumoto, en su integridad, en su quehacer diario, en su actividad cotidiana, familiar, personal, por el encargo que hoy tienes y por la situación que se vive, y que finalmente, ante este escarnio público que se hace de la labor de la comisión? Te pregunto, ¿hay algún tipo de temor hacia tu vida personal, Namiko? ¿A ser agredida, por ejemplo? Por ejemplo. No, mira, sabes que cuando yo asumí esta función, jamás pensé que fuera a ser fácil, Yo sabía que era todo un reto, y soy de las personas que las consecuencias de sus decisiones las enfrenta a cabalidad. Si tú te das cuenta, en este proceso, digamos, tan
difícil que hemos tenido. Yo jamás he negado una entrevista, estoy abierta a las entrevistas, justamente porque no tengo ninguna razón por la cual esconderme de absolutamente nadie. Le he dado entrevistas a medios que previamente me he dado cuenta que ya han emitido un juicio y que pareciera que la entrevista pues es simplemente cumplir con un protocolo, digamos, para no decir un hueco. exacto, y no decir que no se les dio voz. Exactamente, pero cuando lees, digamos, la línea que traen, ya te das cuenta que en realidad ya emitieron un juicio, ¿no? Sin embargo, yo he estado dispuesta a darle entrevista a todo mundo. Por eso, porque no tengo nada, absolutamente nada que esconder. Creo que he cumplido con la función que tengo de manera cabal. Sin duda, hay muchos retos, eso es indiscutible, pero hemos hecho lo que hemos podido con lo que tenemos y además déjame decirte que creo que ha sido mucho. Estoy convencida que ha sido mucho. Desde esa perspectiva estoy tranquila. Creo que no hay peor juicio que el de uno mismo. Ese que no te deja dormir tranquila, ¿no? Porque al final del día el resto del mundo puede tener una opinión de ti y tú puedes decidir que flagelarte con la opinión del resto del mundo o admitirla con madurez y enfrentarla. Y yo he decidido enfrentar la situación, ¿no? No me genera aflicción en la medida en que estoy dispuesta siempre a mejorar, a recibir la crítica de manera positiva. Así es que no, si me dices que tengo temor, no lo tengo en absoluto. Tengo los temores que tienen quizá cualquier ciudadano, cualquier persona, ¿no? Pero, y en este mundo en donde lo dijiste en alguna parte hace un momento, ojalá no tuvieran que existir estos órganos, ¿no? Sin embargo, bueno, es parte de una necesidad de nuestros días, de nuestros tiempos, y bueno, también la responsabilidad de nosotros mismos con nuestro propio entorno de seguridad y de cuidado, ¿no? Yo creo que es algo que también debemos asumir, y aquí yo no exculpo con este comentario que hago a ninguna instancia en lo que su ámbito de atribuciones les debe corresponder, como lo dijiste hace rato, al Estado, a las corporaciones, a la propia comisión, pero creo que también los periodistas tenemos mucho que trabajar con nuestro propio entorno. La comisión se preocupó mucho de ese tema y a lo largo y ancho del estado de Veracruz se han dado más de 15 cursos en materia de autoprotección. ¿Por qué era necesario esto? Para que los periodistas tuvieran las herramientas necesarias para acercarse al hecho noticioso de forma segura. Claro. Porque cuando digo hecho noticioso no me refiero a operativos necesariamente de seguridad. A veces soy reiterativa porque me he dado cuenta que usualmente, si no soy muy precisa en lo que digo, suele malinterpretarse todo lo que digo. Se toma de otra forma. Exacto. O se toma la parcialidad de la declaración, ¿no? Exacto. Entonces, puedo parecer reiterativa en lo que digo, pero es con el único afán de no generar confusión, ¿no? O una interpretación errónea de lo que estoy diciendo. Creímos importante generarles, dotarlos de todas estas herramientas, porque finalmente un periodista puede ponerse en riesgo no solo por cubrir un operativo de seguridad, un fenómeno natural, por ejemplo, claro. ¿No? Si no tiene las precauciones debidas, claro. Puede... un evento multitudinario, una manifestación social, es correcto, en fin, ¿no? Son muchos los entornos. Exacto. Te digo, 15 cursos a lo largo y ancho del estado. Este año nada más, la comisión, en lo que va del año, ha ofrecido 97 cursos en distintas temáticas. Y otra de las cosas que también detectamos y por la cual nos preocupamos mucho, era capacitar a los servidores públicos, particularmente los encargados de la seguridad pública, porque
hay espacios de coincidencia en el quehacer de los periodistas y de los servidores públicos de seguridad pública. Y al día de hoy llevamos más de 2,000 servidores públicos de seguridad pública particularmente capacitados en materia de libertad de expresión. ¿Qué les decimos? A ver, estos son los derechos del periodista, ¿no? Esta es la extensión de la libertad de expresión desde el periodismo. Esto es lo que puedes hacer y esto es lo que no debes hacer, ¿no? Y hacer lo que no debes hacer puede tener una consecuencia para ti, claro, desde un procedimiento sancionatorio administrativo que puede derivar en una amonestación hasta incluso que te den de baja. Sí, ¿no? Claro. Exactamente. Entonces, si tú te das cuenta, hemos tratado de abordar esta situación desde distintas perspectivas. Colaboramos con la Fiscalía, la ahora Fiscalía General, para que se emitiera un protocolo de aplicación obligatoria para que cuando el periodista sea sujeto pasivo de un delito, siempre y en cualesquiera circunstancia, se agote la línea de si esa agresión fue con motivo del ejercicio de la libertad de expresión. Este protocolo está vigente desde el 7 de mayo de este año, pero además también estamos generando estas sinergias que te decía con la Fiscalía, con la Secretaría de Seguridad Pública, y hoy por hoy tenemos un sistema de alerta temprana y reacción inmediata ¿qué implica el sistema de alerta temprana? Que un periodista, por ejemplo, es privado de manera ilegítima de su libertad, nosotros nos enteramos de la situación, inmediatamente accionamos de manera coordinada con Fiscalía y con Seguridad Pública, bajo este protocolo que se generó del sistema de alerta temprana, con obligaciones específicas para cada una de las dependencias que pueden dar lugar a, en caso de incumplimiento, a responsabilidad del servidor público. Entonces, te digo, estamos trabajando de manera ardua para ir llenando todos estos huequitos que con la práctica diaria te vas dando cuenta que hace falta. Pero, desafortunadamente, aunque yo he dicho en los distintos foros en que me he presentado todas estas herramientas que ha generado la comisión, eso parece que no importa. Lamentablemente parece que eso no interesa, ¿no? Y porque finalmente no se da espacio en los medios a eso, Amico. O sea, no se habla de esto que nos acabas de mencionar en esta parte de la entrevista, no se habla en los medios o se ha hablado muy poco en los medios de ello. Exactamente. Pareciera que esa no es la nota, eso no es nota, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, bueno, yo seguiré insistiendo. Cuando, bueno, la prevención debe ser, ¿no? Claro. Claro, por supuesto. Pero te digo, así es. He empezado a entender la dinámica de los medios. Muchos cuestionaban o cuestionan todavía por qué la Secretaría Ejecutiva no es periodista, ¿no? Bueno, porque la Secretaría Ejecutiva es quien desahoga todos los procedimientos legales, ¿no? Los periodistas hacen parte del Pleno. Exacto, del Pleno, que es la máxima autoridad de la comisión. Para la Secretaría Ejecutiva, que nos corresponde desarrollar todos los procesos legales, pues se requería un perfil de abogado, ¿no? Entonces, dice, tú me comentabas al principio, Námico, tú declaraste que era importante que quienes hagan parte de la comisión también tengan una formación jurídica. Dije, sí, claro, porque si uno de los cuestionamientos importantes para los periodistas es que la Secretaría Ejecutiva no sea periodista, entonces yo les diría, periodistas, capacítense también en tema jurídico, porque este puesto requiere un perfil de esa naturaleza. Sí, un abogado, alguien que conozca de derecho. Námico, le agradezco infinitamente estos minutos, este tiempo, este espacio, pero sobre todo la claridad y franqueza con la que pudimos tocar estos temas. Ojalá que los panoramas y los escenarios cambien, ojalá que cada vez tengamos menos situaciones en las que se involucre de esta manera la crítica hacia la comisión de la que formas parte. Eso sería lo que desearíamos y yo creo que con esto estaríamos viendo pues una mayor o mejor tranquilidad en el Estado en materia sobre todo del tema
del tema de quienes estamos en los medios y todo esto que sabemos que lastima mucho a la sociedad, por supuesto, y que también vulnera un sector activo como es el del gremio periodístico. Claro que sí, yo te digo, en la medida en que conjuntemos esfuerzos, con toda seguridad lograremos ese objetivo que todos deseamos. No requiere ser periodista para lamentar, ¿no?, la muerte de un periodista. Basta ser humano y tener sentido de solidaridad para lamentarlo. Ojalá estos hechos no vuelvan a ocurrir. De mi parte, el compromiso está en que cualquier periodista, como ha sido hasta ahora, que se acerque a la comisión, encontrará la atención que requiere, que se merece, pero que estamos obligados por ley a proporcionarle. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima, amigos.